Existe mucha evidencia de que este es un fenómeno interactivo, como si algo estuviera escuchando, como si arrojáramos algo al espacio que luego se manifiesta en los campos en forma real. Lo que sea que se manifieste en los campos parece generar extrañas energías. Declaraciones de fuentes originales cuentan de baterías nuevas que se descargan, cámaras que funcionan mal y brújulas que actúan extrañamente. Paul Begay dice que fue Un fenómeno interactivo, como si algo estuviera escuchando, como si arrojáramos algo al espacio que luego se manifiesta en los campos en forma real. Lo que sea que se manifieste en los campos parece generar extrañas energías. Declaraciones de fuentes originales cuentan de baterías nuevas que se descargan, cámaras que funcionan mal y brújulas que actúan extrañamente. Paul Begay dice que fue testigo presencial. Programador de sistemas, dedica gran parte de su tiempo libre a los círculos. Un día, Paul estaba en un círculo, cerca de la granja de David Hughes. No logró que su teléfono celular funcionara. Pensé que era raro porque hacía un momento funcionaba. Fui al borde del círculo de cosecha, sostuve el teléfono y el indicador de señal indicó señal total. Volví a entrar al círculo y la señal desapareció. Me estremecí y pensé, hay algo extraño aquí. ¿Qué es ese algo extraño? Paul Begay solo menciona una especie de energía que la ciencia aún no ha descubierto. Andy Thomas siente la presencia de una especie de inteligencia, pero no especifica qué forma toma. Pero Reg Presley la llama como la ve. Seguidor de mucho tiempo de los círculos de cosecha, es también el cantante principal de The Trucks, un grupo que tuvo enorme éxito en los años 60 con el tema Wild Thing. Ray no vacila en usar la temida palabra ovnis, pero tiene algunas teorías alternas también. Nos apresuramos a decir que vienen del espacio exterior, pero podrían ser personas del futuro que aprendieron a viajar en el tiempo. Y en este periodo crítico de nuestra evolución, esas personas regresan para modificarlo un poco o corregirlo. Nunca se sabe. Pero esta es la incógnita. ¿Por qué no se forman los círculos de cosecha en presencia de testigos? Uno de los argumentos más concluyentes de quienes afirman que son hechos por el hombre es el factor timidez. Aparecen cuando no hay nadie en los alrededores. El estadístico Ted Klein nunca ha visitado un círculo de cosecha. Es un ciberdetective que analiza los círculos de cosecha por medio de la web. Aún a miles de kilómetros de distancia, ve huellas digitales humanas en las formaciones. Hay una razón muy poderosa para decir que debemos desconfiar de los círculos de cosecha. Ocurren de noche. Si el propósito fuera captar nuestra atención y mandarnos un mensaje, ¿no serían más eficaces para llamar nuestra atención si aparecieran en nuestra presencia a la luz del día? ¿Por qué siempre se forman cuando no los vemos fuera de nuestra vista? Reg Presley tiene su propia explicación para el factor timidez, una quizá comprensible renuencia por parte de seres superiores a codearse con violentos primitivos. Amo a los gorilas, pero no me metería en una jaula con ellos. No creo que se metan en una jaula con nosotros, porque la gente les dispara. Los granjeros con sus escopetas, especialmente en Estados Unidos, en donde se permite tener armas. No creo que quieran mezclarse con nosotros. Entonces, ovnis, personas del futuro, una inteligencia amorfa, una forma de energía desconocida, o simplemente una travesura humana corriente que acosa los campos sin control. Se complican más y más. Las personas de los ovnis son ahora más inteligentes, son más artísticas, su mensaje es más complicado. Si viajaras en un ovni a dejar un mensaje, ¿no irías al jardín de la Casa Blanca a hacer tu círculo de cosecha? Llegó el momento de examinar detenidamente la evidencia. Es asombroso. Más adelante investigaremos una de las piezas de evidencia más sensacionales, en la cual bolas de luz parecen crear un círculo de cosecha a plena luz del día, y examinaremos hallazgos de un centro de investigación que afirma haber documentado daños extraños en los cultivos aplanados. Pero antes de todo eso, exploraremos algunos misteriosos encuentros del tipo círculo de cosecha.
No se puede negar que los círculos de cosecha tienen poderes sobre los seres humanos, para deleitar, para hechizar, y según dicen algunos, aún para sanar. Si esos poderes son de este mundo o de otro, es el interrogante. Paul Begay puede ser la única persona en el mundo cuya idea de diversión es tomarles lecturas electromagnéticas a las hortalizas, las flores y los granos. Es un pasatiempo que originó su dedicación de 12 años a los círculos de cosecha. En un comienzo era muy escéptico sobre el tema, pero mi madre siempre ha tenido interés por lo paranormal. Supongo que es así como puedo llamarlo. Fui a visitarla un día con un medidor electrónico que construí y con el ánimo de bromear un poco. Lo puse contra unas espigas de maíz que tenía colgadas. Me sorprendí al darme cuenta que obtenía diferentes lecturas en las diferentes espigas. Ella también se sorprendió y me pidió que me fuera a otra habitación mientras mezclaba las espigas. Volví y obtuve la misma clase de lecturas. Ella se sorprendió aún más y yo finalmente le dije, comparte tu secreto. Dijo que todas las espigas que no habían tenido lectura venían de un círculo de cosecha que había visitado. Y las otras eran de un cultivo corriente. Esto inspiró a Paul a investigar más minuciosamente. Después de años de compilar lecturas extrañas, está seguro de haber encontrado un patrón. Los cultivos aplanados tienen cargas eléctricas débiles, mientras los cultivos erguidos tienen más energía. Paul ve lo paranormal en estas medidas. Ted Clay ve lo perfectamente normal. Para mí no es sorpresa encontrar diferencias eléctricas entre la parte exterior y la interior de un círculo de cosecha. Quiero decir, el trigo erguido es en cierto modo un pequeño pararrayos, y las cargas eléctricas tienden a concentrarse en la punta. Y sus propiedades eléctricas serán diferentes a las del trigo que está aplanado. Pero no es ninguna indicación de la manera como se formó el círculo de cosecha. Son solo características de cualquier cosa aplanada. Pero no todas las observaciones de los círculos de cosecha se descartan tan fácilmente. Algunos entusiastas de los círculos de cosecha dicen que ningún ser humano podría crear algunas de las enormes formaciones en una corta noche de verano inglesa. Y refieren anécdotas en relación con formaciones ocurridas a plena luz del día en escasos minutos. Hubo una famosa formación en 1996 frente a Stonehenge. Apareció en 45 minutos a plena luz del día. Sucedió durante un vuelo sobre Wiltshire. En el primer tramo, el piloto y los pasajeros pasaron sobre Stonehenge. No vieron nada fuera de lo común en los campos a su alrededor. El piloto aterrizó en una pista de aterrizaje local. Se aprovisionó de combustible y 25 minutos después estaba nuevamente en el aire. Esta vez vio una enorme formación. Tenía 151 círculos, una de las formaciones más grandes y complejas hasta la fecha. Según los creyentes, es imposible que el piloto y los pasajeros pasaran por alto una formación de ese tamaño. Los escépticos creen algo diferente. Lo que he oído decir de la historia del sobrevuelo de Stonehenge fue que volaron en círculos sobre Stonehenge. Si volamos en círculos sobre Stonehenge, ¿hacia dónde se supone que miremos? A Stonehenge. Ahora, si hubiera una formación de cosecha aquí, sería difícil mirar a Stonehenge sin ver el círculo de cosecha también. Pero si está lejos, aquí, es mucho más difícil ver ambos lugares al mismo tiempo. Aquí hay otra clase de evidencia que parece contradecir el argumento de que todos los círculos de cosecha son hechos por el hombre. Las ignominiosas BOLs para los expertos, bolas de luz, un nombre encantador. Muchos dicen que no le hacen honor. Personalmente vi las llamadas bolas de luz. Eran resplandecientes esferas de luz que flotaban sobre los campos. Días después, esa misma semana, vimos unas formas negras, oscilantes, extrañas. Eran una especie de efectos estroboscópicos negros que pasaban muy rápidamente. Absolutamente aterradores. Las bolas de luz no solo se han presenciado, se han captado en cinta, sobre y alrededor de los campos que albergan círculos de cosecha. En julio de 1990, el fotógrafo Steve Alexander decidió investigar los círculos de cosecha por su cuenta. Llevó su videocámara y empezó a filmar.
De pronto, una luz flotante le llamó la atención. Esto fue lo que filmó. Es fácil desecharla como ilusión óptica, una falla de la cámara o incluso un pájaro blanco volando sobre el campo. Pero había un testigo independiente. Un campesino conducía su tractor ese día, cuando vio algo que describió como un objeto brillante que voló sobre él. Luego desapareció. Lo que fuera sigue siendo un misterio hoy día. La pieza de evidencia más sensacional, la que más se acerca a una prueba irrefutable para algunos creyentes, apareció en 1996. Parecía confirmar la conexión entre las bolas de luz y los círculos de cosecha. Hay un par de luces ahí abajo, en alguna parte. Vamos. En este video, las bolas de luz se desplazaron sobre un campo dominado por un fuerte de la Edad de Hierro llamado Oliver's Castle. Como si estuvieran dirigidas por una inteligencia, aparentemente originaron la creación de un diseño de copo de nieve sobre el terreno. Era el sueño hecho realidad de cualquier creyente. El video de Oliver's Castle parecía ser decisivo, la evidencia concluyente. Pero en pocos días empezaron a crecer las dudas y el debate sobre su autenticidad sigue vigente hoy día. Más adelante tendremos un vistazo entre bastidores de este famoso video y crearemos nuestras propias bolas de luz para la cámara. Veremos si ustedes son capaces de distinguir entre las nuestras y las llamadas auténticas. Bueno, esto es como el tema de los ovnis que veíamos la semana pasada y que tú tanto me recomendabas. Si los escépticos están en lo cierto, durante las últimas 3 décadas, un número cada vez mayor de individuos sale cada verano sacrificando el sueño de una noche en aras de tomarle el pelo a alguien o crear arte. ¿Pudo el ser humano realmente crear todas estas cosas asombrosas bajo el manto de la oscuridad en pocas horas? De ser así, ¿para qué? Llegó el momento de conocer a los creadores de círculos. Tienen una cantidad sorprendente de diferentes motivaciones. Algunos lo hacen como broma, otros para crear sus propias experiencias paranormales y otros para producir arte y dinero. Primero, los creadores de círculos que están seguros que todo es un engaño. Hace 14 años, el Dr. Robin Allen y Chris Nash se reunieron con estudiantes universitarios de sus mismas creencias y decidieron divertirse con los círculos de cosecha. Supusieron que la manera más sencilla de saber si los círculos eran obra de seres humanos era, bueno, hacer uno. Hicieron algunas prácticas de día. Luego salieron al campo de noche. Empezamos a hacer círculos en 1991, hicimos unos 3 en ese tiempo, regresamos y cada vez eran más complejos. Total hicimos 50 o 60. Repetidamente, los círculos que hicieron se mencionaron como formaciones paranormales auténticas por los expertos en círculos de cosecha. Hoy, Chris y Robin examinan el trabajo manual de la formación en estrella en la granja de David Hughes. A sus ojos, las señales de sus creadores humanos son evidentes. Es asunto de querer encontrarlas. Podemos reversar el proceso de formación mirando las líneas de construcción. Los círculos pueden parecer complicados, pero son básicamente geometría sencilla. Un constructor se para en el punto central, mientras otro camina a su alrededor con una soga o cinta métrica de una determinada longitud. Esto forma el borde del círculo. Para crear el primer ángulo del cuadrado, miden una distancia determinada desde el borde del círculo hasta un punto a lo largo de la línea del tractor. Desde ese punto usan la misma soga que formó el círculo y la llevan hasta el borde. Esto los lleva hasta la base del siguiente ángulo. De aquí en adelante es asunto de repetir las mismas medidas. En cuanto a la ornamentación interior, los creadores hacen lo que su fantasía les dicte. Para Robin y Chris, los círculos eran un juego, pero descubrieron que alimentaban el fanatismo. Al derribar el trigo dejaban bandas y dibujos entrelazados que, según los creyentes, ningún ser humano podía crear. Vemos el llamado efecto de plumas, que solía considerarse marca de autenticidad. Se logra al aplanar las plantas con una tabla, sale por el lado. Encontramos que casi todas estas características son solo herramientas del creador.
No lo hacíamos deliberadamente. Fueron los expertos que llegaron al día siguiente y encontraron todas estas cosas como en los otros círculos genuinos, como decían. Usábamos una aplanadora de jardinería, también los pies, las manos, aceite en el cuerpo y rodábamos por el suelo. Y no notaban la diferencia. Chris y Robin colgaron sus aplanadoras en 1999. Casi 10 años después de empezar, la emoción terminó. Sentí una desilusión porque ya no era un reto ganarle a los expertos. Una generación cumplió su ciclo y otra, un grupo más heterogéneo, la reemplazó. Algunos de estos recién llegados son en cierto modo creyentes. Les presento a Matthew Williams. Para él, los círculos de cosecha son templos provisionales. Él cree que los círculos, sus círculos específicamente, generan fenómenos paranormales. Antes de empezar a trabajar, invoca un poder superior. La gran inteligencia universal nos acompaña esta noche. Te pedimos que nos inspires para completar este círculo. Danos también tu protección mientras trabajamos en el campo esta noche. Y que esta formación sea infundida con la energía que inspire a las personas a honrarla y sane a quienes entren a esta formación. Amén. Matthew ha tenido experiencias que no puede explicar. Inadvertidamente, en una ocasión, creó un círculo que los creyentes dijeron haber visualizado. Tuve la inspiración de salir por mi cuenta una noche como creador solitario de círculos y construí esta formación a unos 60 metros de la gente que la pedía. Igual que muchos creyentes, Matthew ha visto extrañas bolas de luz flotando encima de los círculos y está desconcertado. Aún hoy no sé qué creer. Mis amigos y yo todavía lo discutimos. Matthew Williams hace círculos por razones espirituales, pero con dificultades. Lo arrestaron y multaron después de aceptar cargos, ganándose el singular honor de tener antecedentes penales por hacer círculos. Dejando el arte a un lado, ¿cuál es la razón para que alguien se arriesgue a un arresto por hacer círculos? Según mi observación, es una manifestación única de energía masculina. Es un concepto un poco adolescente, pero lo acepto. Creo que hay una parte de cualquier hombre dispuesta a salir a altas horas de la noche, a sudar y ensuciarse, para que suceda. Se debe a que satisface una necesidad que tienen. Quieren algo de emoción en su vida. Se sorprenderían con lo que hace la gente para aparecer en los periódicos, o ser entrevistada, o mostrarse en primera fila de la multitud, mientras la gente toda mira esta maravilla. Esto les causa enorme satisfacción. Es un gran esfuerzo. Durante años, los creyentes siguieron a los supuestos creadores de círculos con la esperanza de sorprenderlos en el acto. Los creyentes compraron equipos de visión nocturna, espiaron y le siguieron el rastro a los sospechosos. Se convirtió en un juego de gato y ratón. Los creyentes jamás sorprendieron a nadie infragante y la animosidad entre los dos grupos aumentó. Hacer círculos y correr en círculos en torno a los creyentes no es solo un extraño pasatiempo. Se puede ganar dinero haciéndolo. Una banda creó tantos círculos que convirtió su actividad en negocio. Nuestro grupo se llama Hacedores de Círculos, pero algunos se refieren a nosotros como equipo Satán. ¿Por qué se demoniza a estos artistas? Porque no tienen reparos en obtener ganancias de los círculos de cosecha. Afirman ser los mejores en el campo de la creación de círculos de cosecha y cobran en consecuencia. ¿Son tan hábiles como creen? Los pondremos a prueba. Los círculos de cosecha empezaron a hacer noticia en los años 70 y eran lo que se esperaba, círculos sencillos. Luego, con el tiempo, crecieron en tamaño y complejidad. La gente dice que los círculos de cosecha se han vuelto más complejos con el tiempo. Creo que siguen nuestra cultura, no la dirigen. Durante la década de los 80, la geometría fractal se convirtió en algo grande. La geometría fractal llegó al campo de los círculos de cosecha a principios de los años 90. Empezamos a ver cosas muy digitales, muy similares a píxeles, justo cuando empezamos a usar computadoras y tenemos muchos monitores. Hoy día, algunos creyentes de lo paranormal afirman que muchos círculos de cosecha son demasiado grandes y complicados para poderlos crear en una corta noche de verano.
Veremos si un equipo de 3 artistas puede producir una formación compleja en menos de 5 horas, aproximadamente la duración de una noche de verano inglesa. Los vigilaremos cuidadosamente en un campo elegido por nosotros. La mejor manera de hacerlo es aplanar las plantas con los pies. Usando el más reciente software de computadora, los hacedores de círculos trazaron una formación cuadrada y en espiral. A primera vista parece sencilla, pero nadie ha ensayado este diseño anteriormente. Y con buena razón. Después de demarcar el círculo exterior tendrán que progresar hacia el centro. Cada esquina tiene que dar la vuelta 90 grados exactamente y cada línea debe ser perfectamente recta. De lo contrario, sus errores se acumulan a medida que progresan y terminarán con una confusión asimétrica en vez de un cuadrado perfecto. Para desplazarse por el campo sin dejar huellas, siguen las líneas del tractor. Nunca pisamos ninguna planta que esté erguida, bajo ninguna circunstancia. Las herramientas son sencillas. Unas pocas estacas para marcar puntos claves, decámetro y aplanadoras especialmente fabricadas. Llegar a Wilshire a plena luz del día implica riesgos para los hacedores de círculos. Los granjeros los detestan por el daño que causan. Y muchos creyentes los odian sencillamente porque hacen círculos. ¿Cómo se sienten sabiendo esto? Algunas veces no es asunto de risa. En 1998, los hacedores de círculos fueron contratados para hacer una formación para un comercial, legalmente y a la luz del día. Cuando los creyentes se enteraron, se desató el infierno. Primero arrojaron injurias, luego arrojaron piedras. Los hacedores escaparon ilesos, pero aprendieron a evitar a los creyentes. No podemos ganarles, nos odian, nos aborrecen, hagamos lo que hagamos. No obstante su reputación de ambiciosos, los hacedores de círculos son ante todo artistas que hacen la mayor parte de su trabajo anónimamente, bajo la protección de la noche. Es una práctica arriesgada porque cada vez que entran al campo de un granjero sin permiso, cometen un delito. Lo que tenemos aquí es adrenalina cuando hacemos círculos en la oscuridad. Como ustedes saben, tenemos que estar en el campo antes del amanecer. Y las cosas suceden muy rápido. En el momento de terminar el trabajo, la presión es grande. Cuando sus ojos se adaptan a la oscuridad, ven lo suficientemente bien para poder trabajar. Ocasionalmente un creyente o un granjero los sorprende y se ven obligados a poner un plan de escape en acción. John, Rod, agáchense. Al primer indicio de peligro se dirigen hacia un punto de reunión predeterminado en las líneas de tractor. Allá esperan hasta que vuelva la calma. Si tienen que dejar el campo, afrontan otros riesgos. Algunos los pueden tomar por el pantalón. Algunos de los riesgos son las cercas electrizadas y el alambre de púas. He arruinado más de unos pantalones. Y las vacas también son peligrosas, porque pueden entrar en estampida. Es algo bastante asustador y cómico. No son esas criaturas dóciles que parecen ser de día. Se transforman en una especie de monstruos rurales. En la granja de David Hughes, los hacedores de círculos llevan 3 horas de trabajo. Ahora solo hay que medir y lograr sus vueltas de 90 grados perfectas. Pero, ¿lo podrán hacer a tiempo? Hoy los hacedores de círculos trabajan al descubierto y por dinero. Pero generalmente no reciben reconocimiento por su trabajo. Nunca nos hemos atribuido una formación y nunca lo haremos. Al atribuirnos una formación le quitamos todo su poder. Al no tener autor, las personas pueden proyectar sus propias realidades e imaginaciones y creencia en los círculos. Y nuestro deseo es perpetuar los círculos. El creador de círculos hace su trabajo en secreto, el creyente responde y el creador de círculos se alimenta de esa energía. Es un círculo completo, autocontenido. Un crítico de arte comentó, la persona o cosa que los hizo es un artista de talento.
En menos de 5 horas, nuestros genios creadores terminaron su formación cuadrada en espiral. La misión de los creadores de círculos se cumplió por ahora. Muy bien, amigos, terminamos. Esto prueba que pueden fácilmente hacer un círculo complejo en una noche. No todos son hechos por el hombre. Los creyentes acuden cada día más a lo que ellos consideran evidencia irrefutable. El principal grupo de investigación de círculos de cosecha del mundo reúne muestras desde hace 14 años. En Cambridge, Massachusetts, no lejos de las aulas sagradas de Harvard y MIT, está BLT Research. Nancy Talbot es la T en BLT. Talbot no es científica, pero coordina la recolección y prueba muestras de los círculos de cosecha. Con 13 asesores profesionales en campos como química e ingeniería aeronáutica, BLT ha compilado una enorme cantidad de datos. Sé que hay algo que acrecentará nuestro concepto de realidad. Al estudiar esto, que aprenderemos más cosas, aprenderemos más de lo que sabemos ahora, sobre lo que llamamos realidad. BLT ha publicado 3 artículos sobre círculos de cosecha en 2 revistas científicas. Un estudio pretendía documentar que las semillas de trigo de adentro de los círculos de cosecha se desarrollan a diferente velocidad que las semillas de afuera. Otro estudio analizó la presencia de una extraña capa de hierro en un círculo, estudio opacado por el hecho de que unos bromistas declararon haber esparcido viruta de hierro en torno al círculo. Pero la mayor parte de la investigación de BLT se concentra en las plantas en sí, específicamente en los nudos o partes duras, esa especie de nudillos que tienen las plantas. Quizá el más crítico de esos primeros descubrimientos sea el hallazgo de nudos alargados en las plantas de adentro de los círculos de cosecha. Son notoriamente estirados, alargados. Las formaciones hechas por el hombre no muestran este cambio. Es el parámetro mejor documentado que tenemos hasta el momento y el más consistente. BLT también cree que alguna fuente de calor, tal vez microondas, abre boquetes en los nudos de las plantas. Lo que sucede es que el tejido es muy fuerte y fibroso, no se expande. Y cuando el vapor se acumula, abre un orificio en el nudo. ¿Qué genera el calor? BLT sostiene que es una energía atmosférica. En los años 80, el físico Torrance Meaden propuso por primera vez que las fuerzas atmosféricas podrían crear los círculos de cosecha. Teorizó que un vórtice de plasma, algo así como un tornado eléctrico, podría remolinar por encima de los cultivos. Testigos oculares informan tanto de remolinos como de bolas de luz sobre los círculos de cosecha. Pero hay un inconveniente. Nadie ha podido probar todavía siquiera la existencia de los vórtices de plasma. Eso no amilana a BLT. Ellos creen que el 90% de todos los círculos que han probado fue formado por vórtices de plasma. Se refieren a las fantásticas formas de la naturaleza como prueba de que un vórtice de plasma podría crear una formación compleja. A título personal, independientemente de la investigación de BLT, Nancy cree que esta energía quizá intente comunicarse con nosotros. Mis experiencias personales sugieren la posibilidad de que este sistema energético tenga un estado consciente, que de una manera u otra interactúe con una conciencia. Pero Nancy quiere que todos se concentren en la ciencia que según ella puede probar la existencia de esas fuerzas todavía no descubiertas. A medida que estos resultados se hagan públicos, espero que inspiren a más científicos y finalmente, si suficientes personas hacen preguntas, quizá tengamos la respuesta de qué es esto. Eso espero. Ese es nuestro propósito. Para el escéptico Randy, no obstante, la teoría del vórtice de plasma es pura palabrería. Algunas personas dicen que son causados por vórtices en el aire, que existen fenómenos meteorológicos que producen esto. Pero, ¿en dónde estaban en la Edad Media? ¿No tenían vórtices como estos en la Edad Media? ¿Es esto algo nuevo que sucede en la meteorología? No, no sería posible. Cuando buscamos respuestas sobre nudos inclinados y alargados en el trigo, ¿a quién llamamos? Al médico de los granos, al doctor Bob Kratoville. Es especialista en cultivos de granos y semillas para aceites y trabaja con el programa de extensión agrícola de la Universidad de Maryland. Bob conoce el trigo y cree que las conclusiones de BLT son precipitadas.
En mi opinión, en este momento, BLT no ha eliminado todas las explicaciones naturales. Bob ha visto muchas plantas derribadas por causas naturales como el viento y la lluvia. Este proceso se llama ajamiento en el mundo agrícola. Y él cree que los síntomas que muestran las plantas de los círculos de cosecha son muy parecidos a los de las plantas ajadas de forma natural. Y exactamente lo que se esperaría en unas plantas pisoteadas por el hombre. Esta es una fotografía de los nudos inclinados descritos por BLT. Vemos que el nudo es más largo de un lado que del otro, que sería la respuesta natural de una planta de trigo cuando se aja. Su objetivo es volver a una posición erguida. Por lo tanto, hay un alargamiento a un lado del nudo, el lado contrario al sol, que permite que la planta vuelva a crecer hacia arriba. Bob está menos seguro de la causa de los boquetes en los nudos. Se pregunta por qué solo los nudos resultan afectados si esas energías extrañas pueden llevar el agua a su punto de ebullición. Básicamente toda la planta se vería afectada por el vapor, no solo los nudos. Esta es una fotografía de lo que BLT llama nudos explotados, cuando en realidad podría ser el resultado de la respuesta de la planta al estrés. Por su rápido crecimiento, se abre. La mayor preocupación de Bob es que no hay especialistas en granos en el equipo de BLT según su sitio web. Me sorprendió que no hubiera personas bien versadas en el campo de la producción de trigo. Ningún fisiólogo de cultivos, ningún patólogo de plantas, ningún entomólogo, ni siquiera un especialista, un agrónomo, forman parte de ese equipo. Quedan entonces las bolas de luz o BOLs. Sus videos son bastante concluyentes, pero ¿son reales? ¿Qué opina Ted Clay de las BOLs? A estas cosas les dicen bolas de luz. Pero, ¿de dónde viene la luz? Y una pregunta clave con cosas de este tipo es, ¿generan su propia luz? ¿O es luz que viene de otra fuente? ¿El sol? Las tres explicaciones principales que me vienen a la mente son engaños, pájaros y objetos arrasados por el viento. ¿Qué tan difícil es recrear una bola de luz? Para averiguarlo quisimos comparar los videos de otras personas con uno de nuestra propia autoría. ¿Cuáles son los nuestros? ¿Y cuáles son los de los creyentes? Solo necesitamos bolsas y una caña de pescar. Y después de unos pocos intentos produjimos nuestras propias bolas de luz bastante convincentes. Desde luego esto no significa que todas las bolas de luz sean falsificadas. Pero muestra cómo los objetos corrientes, incluso las semillas, pueden parecer bolas de luz. Pero ¿qué podemos decir de las bolas de luz más famosas en la historia de los círculos de cosecha? Este es el video de Oliver's Castle, una de las piezas de evidencia más sensacionales que relaciona las bolas de luz con la creación de un círculo de cosecha. Empezó a circular el mismo día que el círculo se formó. Muchos creyentes quedaron convencidos de su veracidad. Es asombroso. Lo que a Ted Clay le parece sospechoso es el comportamiento del hombre que filmó el video. Si estás haciendo un video y de pronto ves dos bolas de luz en la imagen, ¿qué harías con la cámara? ¿Seguirías las bolas de luz? En el video de Oliver's Castle, la cámara nunca se mueve. Lo otro es el sonido. Es asombroso. Imagínate tomando un video de unas bolas de luz creando un círculo de cosecha. Tus palabras serían, es asombroso. No encajan. ¿Su veredicto? Engaños. Tiene razón. Si no eres un teórico de la conspiración gigante. Un día al amanecer, John Wade, empleado de una compañía de producción de videos, vio un nuevo círculo. Se inspiró, levantó su cámara y empezó a filmar. Pensé que sería divertido ver cómo reaccionaban cuando vieran el video. Y eso hice.
El resto se dio en pocas horas. Un editor de video copió una sección de trigo de otra parte del terreno y lo pegó sobre el círculo, dando la idea del campo antes de la formación. Agregó unas bolas de luz. Disolvió el trigo superimpuesto de adentro hacia afuera y heló ahí, el círculo. Es asombroso. Wave llevó la cinta a un bar frecuentado por entusiastas de los círculos de cosecha y desató una exaltación que perdura hoy día. Algunos creyentes siguen convencidos de que el video es real. Otros creen que John Wave es un comodín del gobierno o las fuerzas militares para encubrir algo más siniestro de los círculos de cosecha. Al final de casi todas las temporadas de círculos de cosecha, alguien o algo disfruta cerrándola con un gran impacto. Este año es una formación monumental del tipo que podría llevar al granjero Hughes a la quiebra. Sí, este es el círculo que crearon en mi granja la semana pasada. Mis comentarios, horror ante su tamaño. Cubre 1 hectárea, 2 acres y medio, 100 metros por 100 metros, y probablemente perdimos 10 toneladas de trigo, lo cual equivale a 350 kilos. Me dicen que tiene algo que ver con el fin del mundo, que quedan 12 días o algo así. En mi humilde opinión, es otro círculo de cosecha muy complejo, creado por seres humanos. Es su graffiti en nuestros campos y estoy muy aburrido con todo esto. Los creyentes dicen que es un calendario maya que predice el fin del mundo para el año 2012. Para el granjero Hughes es la proverbial última gota. El trigo finalmente está maduro y lo suficientemente seco para la siega. Y lo único que el granjero Hughes quiere hacer es acabar con algunos de los círculos. El primero, el círculo encargado para este programa. El tiempo de siega trae el final de la temporada de círculos de cosecha para creyentes y escépticos por igual. Seguramente el año entrante habrá nuevos círculos. Que cambien o no las mentes es otro asunto diferente. Creo que el misterio de los círculos de cosecha es parte de su magia. Es lo desconocido. Es todo ese espacio maravilloso en el medio entre los escépticos y los creyentes que crea este increíble foro para todo este debate sobre la naturaleza de la realidad. No ha habido nada igual en la historia moderna que haga eso. Me gustaría ver un círculo de cosecha del ancho de 3 condados. Eso llamaría mi atención. O también ver un círculo de cosecha en una granja de pinos de Navidad. La gente que cree en los círculos de cosecha creo que necesita conseguir un pasatiempo interesante. Quizá pasar más tiempo con la familia, coleccionar estampillas, hacer algo que sea un poco más útil que salir a los campos a hacer exclamaciones de asombro y a medir círculos de cosecha para averiguar si los ovnis sí los hicieron o no. Buscar una vida. Una cosa parece ahora ineludible. ¿Hay algún tipo de inteligencia en acción en los campos? La pregunta es, ¿hay alguna razón para creer que la inteligencia sea algo diferente a la humana?